Gracias, Elizabeth. Buenas tardes a toda la audiencia de mi querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que esta ley nos va a beneficiar a todos los ciudadanos de todos los rincones del país, ya que se va a golpear al músculo que le da soporte financiero a los grupos de delincuencia organizada transnacional, que sabemos que en este momento incluso su presupuesto es mayor que el presupuesto que el propio presupuesto general del Estado. Esta ley de solidaridad nacional no solamente que refuerza la seguridad del país, también está construyendo y fortaleciendo el tejido productivo y protege a los más vulnerables. Dentro de los temas que se tiene como los incentivos para los empresarios, quienes puedan realizar donaciones a la fuerza pública, tanto a los militares como a la Policía Nacional, también se tiene un tema de reconstrucción al tejido social que es para nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Todo esto va de la mano en un tema a corto plazo, que es romper con las economías criminales, y a mediano y largo plazo poder recuperar a nuestros niños que han sido cooptados por el crimen organizado transnacional. ¿Cuáles serían las garantías que contempla la ley o las facilidades, por decirlo de alguna manera, para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan su trabajo sin temor? Bueno, aquí se han incluido algunos temas importantes, como es el indulto anticipado. Actualmente existe un indulto, pero el indulto tiene que ser para cuando ya existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ahora el presidente será quien tenga las facultades para poder revisar, de acuerdo a los criterios que se evidencien, obviamente, que se evidencien de que sí se puede realizar y entregar este indulto presidencial con carácter diferido, como se ha señalado. Pero aquí también hay que tener en cuenta que no hay muchas personas, he escuchado a muchos críticos que no están de acuerdo con esto, porque dicen que esto va a ser un tema que se va a pasar por ejemplo, por el tema de tortura, por el tema de desaparición forzada, pero hay que tener en cuenta que no aplica justamente en estos casos, no aplica el indulto presidencial cuando existan delitos contra el Estado, contra la administración pública, cuando sean temas de genocidio, tortura, desaparición forzada y otros temas que van de la mano con los mencionados. Así es, porque esta no es una carta abierta, como en algún momento quería posicionar la oposición con esta narrativa de que no es una carta abierta a los indultos para que los militares y la policía hagan lo que quieren, no respeten, cuando hemos visto que es todo lo contrario. ¿Cuántos elementos de la policía han perdido la vida por hacer su trabajo, por brindar seguridad, por enfrentarse a estas organizaciones delictivas? Y justamente han sido ellos los que no han tenido garantías y que incluso han tenido que pasar por el sistema de justicia, que en algún momento, en lugar de impartir justicia, han sido injustos cuando los policías han tenido que actuar para que prevalezca la vida y la integridad del ciudadano de bien. Así es, Elizabeth, justamente es como usted bien lo señala, es para poder brindar seguridad a la fuerza pública, tanto a militares como a policías, poderles brindar la seguridad de poder realizar su trabajo. Necesitamos, en la situación en la que nos encontramos, necesitamos mano dura, necesitamos medidas drásticas, porque ya no nos estamos enfrentando a la delincuencia común, sino al crimen organizado transnacional. Y si no se toman estas medidas, pues lamentablemente los únicos perjudicados van a seguir siendo todos los ecuatorianos. Y ese no es el objetivo. Nosotros vamos a trabajar incansablemente de la mano con el Ejecutivo, desde la Asamblea, demostramos que somos una Asamblea distinta para poder dar los mecanismos en la normativa y que el Ejecutivo pueda realizar sus acciones y generar las políticas públicas para poder brindarle tanto a los uniformados las capacidades y la seguridad jurídica para que puedan realizar su trabajo, como a los ecuatorianos también, de que puedan salir a caminar por las calles con tranquilidad y sabiendo que no va a estar con inseguridad. Claro, porque asambleísta, por ejemplo, las tasas de muertes violentas han alcanzado niveles sin precedentes y según las proyecciones citadas por el mismo Pleno, por la Asamblea Nacional, Ecuador cerraría este año con más de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio latinoamericano. Y algo que también usted mencionaba y que es tan importante, el
al velar para que nuestros niños, nuestros jóvenes no sean captados por organizaciones delictivas y también revisando lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia, donde un menor de edad dispara contra la integridad, contra la vida de Miguel Uribe. Sin embargo, las declaraciones del presidente de Colombia es cuidar la vida del menor de edad. Les guste o no, decía el presidente de Colombia, aquí cuidamos la vida de los menores de edad. Sí, pero yo me pongo a pensar también dónde queda la integridad y la vida de personas de bien. Esta ley, ¿qué contempla para que también los menores de edad que cometen delitos no queden exentos de ser sancionados? Sin duda son temas que se tienen que corregir, son temas que se están reformando ya en la Constitución, ya que tenemos lamentablemente una Constitución que es garantista más de los delincuentes que de los ciudadanos. Y justamente como usted señala, habría que preguntar a quienes están oponiendo o a quienes detienen las garantías de los delincuentes si es que revisaron la prensa de la mañana, porque esto es un tema de la inseguridad, no está en papeles, está en la calle, en el sufrimiento de la gente, y justamente lo que usted señala de la tasa de homicidios, no es que crece porque el gobierno quiere, porque la policía ha bajado los brazos, sino porque hay un tentáculo, hay una economía criminal que nos está superando y justamente por eso necesitamos combatirla con mano dura. Estamos hablando nosotros de salvar la vida de la gente, de ponerle fin a la extorsión y al secuestro, de perseguir a criminales, a asesinos, no a gente inocente. Así que creo que la mayoría, incluso usted, estará de acuerdo con eso. Claro, asambleísta, porque los menores de edad son tentados y captados porque no pasan al sistema de justicia, no se los puede privar de su libertad por ser menores de edad y mucho menos recibir sentencias como si lo hiciera una persona ya mayor de edad. Y eso es justamente lo que también se quiere que se vea y que se revise para que finalmente las organizaciones delictivas no vayan por ese camino viendo como una presa fácil a los menores de edad para que cometan delitos. Aquí en nuestro país ya hemos visto de 11, 12, 13 años cometiendo actos de sicariato, ¿no? Y como usted bien decía, esto no es algo que es responsabilidad del presidente que crezcan los homicidios, sino que lamentablemente hemos heredado un país donde la delincuencia se desborda y hoy le toca al presidente poner en orden la casa. También se hablaba de la tabla del consumo de drogas. ¿Cómo quedó ese tema en la ley asambleísta? Bueno, ese es un tema que recordemos quienes lo incentivaron, quienes lo pusieron dentro de su gobierno, de su política de gobierno, y aquí hay que tener en cuenta que justamente la ley vigente del Código Orgánico Integral Penal, Elizabeth, establece que no es punible la posesión de drogas para el consumo personal en cantidades determinadas por la normativa. ¿Qué hicimos nosotros como ADN, que hizo el presidente de la República? Eliminar esa tabla. Entonces, pero la actual ley justamente manda a tener una tabla, la actual ley, la del COI, y por ende necesitamos poder establecer cuándo se aprende a una persona que está con poder de cierta sustancia, pero tiene que estar determinada también en la ley, porque eso estaba sin ningún sustento, pero existe en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, y recordemos que eso nunca quisieron reformar en la asamblea anterior, porque justamente la tabla de drogas implica que cuando se encuentre una persona con cierta cantidad de droga, se presuma que no está cometiendo delito porque es para su consumo, sin que jueces o fiscales puedan realizar un análisis real si es que existe es un adicto o simplemente es una persona que está traficando. Así que hay que recordar que hay que revisar los tiempos y hay que tener en cuenta que una disposición, un decreto no está por encima de una ley, y en noviembre de 2023 justamente el presidente emitió un decreto en el que se dispuso al Ministerio del Interior derogar esa tabla de drogas, derogar esa tabla de consumo, pero en la disposición de contar con una tabla, como lo menciono, seguía constando en la ley del Código Orgánico Integral Penal, que es el COI.
Pero seguramente se someterá a cambios. Claro que sí, o sea, con el pasar del tiempo necesitamos seguir nosotros reformando todos estos temas que lamentablemente no dejan caminar a ciertas leyes que nosotros queremos impulsar porque hay candados en otras normativas jurídicas. Asambleísta, ¿cómo también lograr que haya ese trabajo integral y que el sistema de justicia no sea parte de lo que finalmente hace la policía, las Fuerzas Armadas? Porque veíamos el fin de semana, por ejemplo, cómo se daba declaraciones de un integrante de la Policía Nacional y bastante decepcionado porque ellos también arriesgan su vida, detienen a personas en el momento que se cometen los delitos, pero resulta que llegan al sistema de justicia y salen más rápido de lo que fueron detenidos, a seguir cometiendo delitos y graves. Entonces, ¿cómo lograr ese trabajo integral para que lo que hace la policía no se vea desmerecido? Sí, justamente, Elisa, hemos visto y lamentablemente esto desmotiva a los uniformados de poder seguir realizando su trabajo como tiene que ser. Y por eso el ministro del Interior también se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, esta ley de solidaridad nacional tiene también que ver, es una corresponsabilidad del sistema de justicia para que jueces y fiscales trabajen también de manera coordinada. Se va también a tener jueces y fiscales especializados en este tema del crimen organizado transnacional para que de esta manera no existan frustraciones por parte de los uniformados que están realizando su trabajo y que lamentablemente cuando llegan a la parte judicial tenemos medidas cautelares, tenemos que no les aprenden o que les dejan en libertad pasadas las 24 horas. Esto es lo que no puede continuar y más bien hacemos un llamado al sistema de justicia para que pueda trabajar de la mano y que se comprometa a brindarle seguridad también a la ciudadanía, porque más allá del trabajo que se cumple por parte de la Policía Nacional en capturarlos, en detenerlos, necesitamos también el compromiso de la parte judicial para que no les dejen libre de manera inmediata. Por supuesto. Asambleísta, finalmente, ¿cuándo estará ya en el registro oficial la ley aprobada? Bueno, esperamos que lo más pronto posible ella pueda estar en el registro oficial. Ok, asambleísta, antes de irnos nos dicen aquí en la transmisión en vivo que hacemos en Facebook Live, queremos seguridad, queremos salir a las calles sin miedo, le felicitan a la asambleísta por su lucha en contra de la inseguridad y que Dios bendiga su trabajo. Que sigan trabajando en este sentido, asambleísta, porque es una respuesta a las necesidades del pueblo ecuatoriano de brindarles seguridad, que este sea uno de los tantos pasos que se tienen que dar para finalmente ir disminuyendo esos índices de inseguridad en nuestro país y que así también como consecuencia se vea ya ese crecimiento económico que necesitamos, porque en un país en medio de inseguridad es difícil que lleguen las inversiones. Así es, Elizabeth, nosotros vamos a trabajar, vamos a demostrar que el voto de nuestros mandantes el pasado 9 de febrero no fue tirado al tacho de basura, sino que vamos a demostrarles que nosotros somos políticos, como dijimos, que queremos hacer las cosas bien, que vamos a trabajar realmente para que el Ecuador camine hacia adelante, que camine por el progreso, por las oportunidades y seguiremos de la mano, sin odios y sin revanchismos, trabajando de la mano con el Ejecutivo para tener realmente un nuevo Ecuador. Es lo que todos los ciudadanos piden todos los días en pantalla. Queremos agradecerle al asambleísta por su atención a este pedido de entrevista. Seguiremos conversando, que tenga una bonita jornada. Gracias, Elizabeth. Siempre es un gusto poder acompañarles en este medio informativo. Un excelente lunes e inicio de semana. Gracias, le decimos a la asambleísta Natalie Murillo.